me toca la suerte de presentar a Alain Casanovas y bueno, también luego tendré la suerte de presentar a don Jaime Badiola y a Juan José González Rus para la mesa redonda en la que también participará. Ellos intervendrán brevemente y luego también participará don Alain y entre los cuatro pues intentaremos crear un poco de debate, todo eso sí, terminando a la hora prevista porque he visto ya muchas maletas y seguramente hay muchos que tienen que partir para casa y aunque tengo que reconocer que es el día más atractivo, es el día, por lo menos para mí, el día más práctico y más, ¿no? Más pegado a la tierra y más, pues para la hora prevista que es la clausura a las 12:30, que no será un acto de clausura como tal, sino que yo diré 2 palabras y nos iremos, ¿no? Y pensaba que es una suerte que podamos tener la clausura del simposio en un día que, bueno, que pienso que tiene una cierta relevancia mundial y también para la Iglesia, ¿no? Primero porque es el día de la Anunciación, es el día en que el Hijo de Dios se hizo carne, o sea, lo más divino se hizo humano y por eso pues, tiene bastante relevancia que nosotros estemos tratando de algo tan humano como es los programas de compliance, ¿no? Y por otro lado también porque pienso que esta tarde el Papa, si Dios quiere, hará en Roma la consagración de la humanidad de Rusia y Ucrania al corazón inmaculado de la Virgen y creo que también de algún modo nuestro trabajo avanza en esa línea de la paz y bueno, también de algún modo ofreciendo y trabajando estas cosas nos unimos al Santo Padre. Bueno, pues Alain es abogado, experto acreditado en temas de compliance, también trabaja, digo también porque creo que no es lo que me parece que a mí que más le trae aquí, es también socio responsable de KPMG de compliance, pero lo que me parece que le caracteriza es que ha trabajado en la elaboración de muchos estándares internacionales, ha venido actuando como jefe de la delegación española a los grupos de trabajo WG3 y 4 del Comité Técnico ISO TC 309 y han elaborado pues, el ISO 37002, 37301, ha participado también en los comités del proyecto ISO PC 271, en fin, podría irles diciendo muchos nombres ¿no? Y tiene muchas publicaciones, varios libros muy prácticos. Ayer me regaló este que dice que dijeron, tú adapta un poco el anterior y bueno, le ha salido un libro ¿no? Un libro de adaptación de casi más de 300 páginas y que seguro que es, ¿no? Sobre gestión de la denuncia e irregularidades según la norma ISO 37002 de 2021. Desde que yo le conocí, a raíz de que una profesora de la universidad me lo presentó, se ha brindado a múltiples iniciativas para ayudarnos, está siempre disponible. Bueno, me llama la atención que alguien vibre tanto con el compliance y quizá después de escucharle en la facultad entiendan porque yo también vibro, porque claro, cuando estás al lado de alguien que vibra, pues es difícil no vibrar, ¿no? Porque en la facultad se meten mucho, la verdad que estoy aquí, tengo el micrófono y nadie más puede hablar, se meten bastante conmigo por el compliance, ¿no? Me hay como de palabras en inglés, pero realmente es que es una cosa maravillosa y pienso que su visión es también muy positiva y después de haber escuchado, por supuesto, todo el tema de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, que es importantísimo, quizá ahora viendo tantos representantes, ¿no? Ayer conté de 14 o 15 diócesis que hay personas aquí que trabajan en temas de compliance, que quizá esto vamos, me parece que va a ser una aportación y una guinda bastante buena. También, además, hay gente de Perú, de Chile, o sea, parece que es una maravilla. Y, por lo tanto, le doy las gracias y bienvenido Alain a la Universidad de Navarra, que ya habías venido otras veces, pero... Muchísimas gracias. ¿Se escucha bien? ¿No se escucha bien? Vale, ahora sí. ¿Se me escucha mejor? Intentaré no moverme. Si
Si ven que no me muevo mucho, no es que me haya quedado paralizado, es que no me puedo alejar del micrófono. Un placer estar aquí con todos ustedes para hablar de un tema que me apasiona desde hace muchísimos años, que es el tema del compliance. Hay muchas personas que dicen que el compliance la utilidad que tiene es evitar una imputación penal o modular la pena si es que tenemos el infortunio de estar involucrados en un proceso penal. Yo pienso que no, y en los foros de normalización internacional, donde he tenido la oportunidad de intervenir con una persona dedicada a procurar el compliance, que es la finalidad última del compliance es hacer las cosas lo mejor que se pueda, dadas las circunstancias. Fruto de esto, uno tiene una buena posición de defensa, pero no hay que invertir el orden de las cosas. El compliance no se hace para tener una buena posición de defensa. El compliance es instrumental para hacer las cosas lo mejor que se pueda, dadas las circunstancias. Eso hay que tenerlo claro porque si no se llega a la perversión de lo que es el compliance, que si yo tengo el compliance simplemente por si tengo problemas. No, el compliance es para que no los tengas y el día de mañana si tienes que acreditar diligencia de vida, que puedes decir que hiciste lo posible dadas las circunstancias. Vamos a ver si la tecnología... Ahí está. Yo solamente les quería transmitir 3 mensajes, que uno es introductorio, es decir, bueno, ¿y qué tienen que ver los estándares internacionales en los que he participado en acreditar una debida diligencia y en el intentar hacer las cosas lo mejor posible? El segundo punto es hablar ya de normas ISO que les pueden ser de utilidad a todos ustedes o a su entorno. Es decir, vale, está muy bien intentar hacer las cosas lo mejor posible, yo creo que estaremos todos de acuerdo en ello. La pregunta es cómo me ayudan los estándares internacionales en este objetivo de hacer las cosas lo mejor posible. Y luego comentaremos brevemente qué estándares les pueden ser de utilidad a estos efectos. Esta presentación no pretendo detenerme en cada una de las diapositivas, la tienen ustedes a su disposición, con lo cual si padecen alguna noche de insomnio, la pueden consultar. A modo de introducción, cuando hablamos del compliance, hay actualmente bastante literatura y muchas opiniones. Incluso la normativa nos da algunos trazos básicos de cómo debería ser un modelo de compliance. El Código Penal establece el artículo 31 bis, el apartado 5, pues cuáles deberían ser los requisitos de un modelo de compliance. Yo siempre digo que para ser especialista en esto solo hace falta leerse una página y media. Fíjense si es una especialidad fácil, que es el artículo 31 bis. Pero auténticamente, y bromas aparte, el artículo 31 bis no nos da pistas de en qué consiste un modelo de compliance de forma detallada. Son unos trazos muy básicos, muy elementales, que seguramente cada uno de nosotros interpretaríamos de forma distinta. Por tanto, la normativa, y esto no es una singularidad de España, sino que pasa en la mayoría de países del mundo, donde la normativa positiva, el derecho positivo, no está pensado ni es su intención detallar las características de un modelo de compliance. Nunca lo ha sido y nunca lo será, y es más, me atrevería a decir que nunca lo debe de ser. Para eso está la normalización internacional y para eso están los expertos que debaten este tipo de cuestiones. Por lo tanto, los estándares internacionales que salen del debate internacional son una buena guía a estos efectos porque complementan muy bien lo que dice, por ejemplo, el Código Penal Español. El Código Penal Español, sabrán ustedes que en cuanto a compliance nace obsoleto. Nace obsoleto porque se copia el modelo italiano del año 2001. El modelo español nace en el año 2010. Es como si nos piden que diseñemos un coche de alta tecnología y nos pasamos en un coche de hace 10 años. ¿Qué saldrá? Saldrá un coche obsoleto, evidentemente. Por lo tanto, el modelo que hay en España es un modelo obsoleto y esos estándares internacionales lo que nos ayudan es auténticamente a estar alineados con lo que la comunidad internacional espera de nosotros. ¿Por qué utilizar estándares internacionales? Por los motivos que sumarizo aquí. Cualquier organización puede diseñar un modelo de compliance según su leal saber y entender. Eso no está prohibido. Mire, yo he hecho el modelo de compliance, podríamos decir, como he podido, como me han dejado las circunstancias. Yo he intentado hacer lo mejor posible y ahí ha salido el modelo de compliance. Eso es perfectamente factible, pero está muy expuesto a la crítica, en el sentido de que alguien nos podría decir, y cuando digo alguien, digo cualquier grupo de interés en general, pero también incluso la oficina judicial en términos de la fiscalía o jueces y magistrados nos podrían decir, bueno, usted ha hecho lo que le ha parecido, pero debo decirle que ha tenido usted muy mal día, porque a mí me parece que lo que ha hecho no es suficiente, no está bien, podría haber hecho usted más cosas.
Los estándares internacionales para lo que nos sirven es para no olvidarnos nada importante cuando diseñamos un modelo de compliance y, en segundo lugar, para delante de un comentario de este tipo, decir, mire, yo podría haber tenido un buen día o un mal día como todas las personas los tenemos, pero sin embargo me he guiado por lo que se hace en Francia, en Alemania, en Austria, en Estados Unidos, en Canadá, en Australia y hasta en China. China ha participado en estos procesos de normalización de los que hablaré y, por tanto, si he hecho algo mal, que todos lo podemos hacer en cualquier momento, no ha sido por falta de diligencia, yo he intentado hacer las cosas lo mejor posible. Esto nos sitúa en una posición auténticamente distinta, pero no olvidemos, lo principal es no dejarnos nada cuando diseñemos un modelo, es decir, este modelo tiene lo que las expectativas internacionales dicen que deberíamos tener. Segundo, delante de este tipo de críticas, señalar, mire, yo tengo un modelo equivalente al de cualquier país del mundo avanzado. Los textos internacionales lo que tienen es que se elaboran por entidades. Primero son textos suficientemente detallados, lo estaba comentando en una charla hace poco tiempo, que claro, el Código Penal, el apartado 5, dice que los modelos de compliance han de tener 6 cosas. 6 grandes componentes, muy interpretables, contra menos, más amplios y más interpretables, en contra de 284 cosas muy pequeñitas que establecen los estándares. Y yo veis, las 284 salían de la norma ISO 19600 que ya comentaré. Claro, uno cuando compara o hace un modelo sobre grandes manifestaciones es posible que haya cierta controversia en su interpretación. Cuando tenemos un modelo que estamos aterrizando en aspectos muy concretos, es muy difícil que haya un disenso en su interpretación. Cuando más concreto es un estándar, porque estamos siguiendo unas recomendaciones muy ceñidas, muy aterrizadas a lo que tenemos que hacer, más difícil es que sean objeto de disenso. En segundo lugar, están emitidas por entidades de prestigio. Cualquier persona podría hacer un estándar detallado. Todos los que estamos aquí seguramente estamos capacitados para ponernos y en una semana hacemos un estándar de compliance. No hay problema. Sin embargo, lo bueno es que los internacionales están hechos por organizaciones de prestigio como el ISO, de la que hablaré más adelante. Se elaboran mediante un procedimiento regulado y conocido y, además, a lo del último punto, participativo y transparente. Participativo está entre los estándares que voy a comentar someramente en unos segundos. Son estándares donde se le da la posibilidad de participar a todos los grupos de interés. Ha participado OCDE, ha participado plataformas como Transparencia Internacional, en España participan los sindicatos y las universidades, es decir, cualquiera que tenga interés en compliance se le abren las puertas para que participe como grupo de interés. Por tanto, estos textos detallados no nacen fruto de la oscuridad de un trabajo hecho con nocturnidad y alevosía, como se diría en el derecho penal, sino nacen de la transparencia y de la participación y de la inclusión. Toda persona que tenga algo que decir y que tenga algo que aportar, que venga, que lo diga y que lo aporte. Esto hace que los textos internacionales ISO sobre compliance sean marcos de referencia generalmente aceptados en la web internacional. Cuando hablamos de marco de referencia estamos hablando de un texto detallado, y cuando decimos que es generalmente aceptado en la comunidad internacional es que han participado o han tenido la posibilidad de participar en él los estados que han considerado oportuno, incluso las instituciones que han considerado oportunas. Nuevamente, esto nos posiciona muchísimo mejor de cara a intentar hacer las cosas lo mejor posible y de cara a tener una buena posición para defender la diligencia de como organización. Aquí tenemos normas que nos dicen cómo deben ser los modelos de compliance emitidas en jurisdicciones muy diversas. Todas ellas, o en su mayor parte, se han emitido en los últimos años. El mundo del compliance está experimentando una gran efervescencia, especialmente en países latinoamericanos de habla hispana, y es frecuente que nos encontremos textos, normas, fruto de la normalización privada, en algunos casos normas estatales, que nos digan cómo deberían ser los modelos de compliance. Y este es un ejemplo. No pretende ser omnicomprensivo, seguramente hay más textos, pero aquí vemos algunos de ellos como los que se han publicado últimamente, en los últimos años, en Perú, en Argentina, en México, en Costa Rica y otros países que están trabajando en ello también actualmente, como Colombia y otros. Entonces, hay un gran interés en esta materia, porque hay un gran interés en hacer las cosas lo mejor posible, pero no porque nos vayan a poner una sanción. Vuelvo a que la finalidad no es que nos pongan sanciones. La pena es infinitamente mayor que cualquier sanción que nos puedan poner, y es no generar confianza en el mercado. Todo lo que hacemos en nuestra actividad social y económica se basa única y exclusivamente en una cosa, que es la confianza, generar confianza.
Cuando las instituciones no generan confianza, se producen desórdenes sociales. Cuando las instituciones económicas no generan confianza, se producen desórdenes de tipo económico. Todos hemos vivido y conocemos fenómenos de pánico bancario y pánico bursátil. ¿A qué se deben en última instancia? A la desconfianza de los mercados. Al final, el interés que hay puede ser un interés filosófico, si ustedes lo quieren ver así, pero también es un interés crematístico, es decir, hemos de mantener la paz social, hemos de mantener la paz económica, y la única forma de hacerlo es generar confianza. Y generar confianza no es una cuestión de perseguir a los contribuyentes o a las organizaciones poniéndoles sanciones, con eso no se genera confianza. Se genera confianza impulsando a las empresas en el ámbito público y en el ámbito privado para que hagan las cosas lo mejor posible. Esa es la filosofía de la OCDE cuando impulsa que los Estados miembros incorporen la responsabilidad penal de las personas jurídicas, diciendo, hágalo para hacer las cosas bien porque si no usted puede ser penalizado. Bueno, esto es la gran cantidad de textos y lo bueno que tienen los estándares ISO cuando se operan muchas jurisdicciones es, bueno, ¿y a cuál hago caso? O sea, de todo este elenco, de este mapa que estoy viendo aquí, ¿cuál tomo para tener un modelo de compliance si yo estoy presente en muchos de los países que aparecen aquí? Los estándares internacionales lo que nos permiten es avanzarnos a lo que va a estar por venir. En todos estos textos se produce un fenómeno que se da en la biología y también en la sociología de convergencia adaptativa. Están confluyendo. Lo que pasa es que necesitan diferentes tiempos. Todos ellos acabarán diciendo, tarde o temprano, lo mismo. Ya lo dicen cosas parecidas y hay estudios comparativos. Pero todos acabarán diciendo lo mismo. Esto lo veremos los que estamos. Acabarán diciendo lo mismo. Pero lo decían en su tiempo. Entonces, si no queremos tener el tipo de desorden, es decir, en un país tengo un modelo atrasado y en otro tengo un modelo más avanzado, tengamos un modelo que obedezca a estándares internacionales, que es donde van a ir a parar todos. Porque en los estándares internacionales, en la medida que participan muchos países del mundo, ese paso ya se ha dado. Y por tanto sabemos a dónde vamos a ir a parar. Las normas que voy a comentar, por si son de utilidad de todos ustedes, son esos estándares internacionales. Hay la norma ISO 37000, que la ilustro aquí como si estuviese en un paraguas, y luego tenemos las normas ISO que iré comentando a continuación. Y he puesto la 37000, que es una norma de gobernanza, porque es el paraguas de todas las normas que vienen aguas abajo, que son normas de sistemas de gestión. La norma ISO 37000 es un sistema de gobernanza. Esto, para no profundizar en el tema, lo que significa es que absolutamente ninguna organización mal gobernada va a tener nunca un buen modelo de compliance. Existe una relación biunívoca, es decir, una organización bien gobernada tiene un modelo de compliance y un modelo de compliance ayuda a que la organización esté bien gobernada. Entonces, partiendo de esta base, a nivel internacional, se dijo todos los modelos de compliance de gestión deberían estar bajo paraguas de normas generalmente aceptadas en la comunidad internacional de gobernanza de las organizaciones. No se habla de gobernanza corporativa. En ISO internacional se evita hablar de gobernanza corporativa. ¿Por qué? Porque el término corporación tiene una evocación básicamente mercantil. Una corporación parece que es del ámbito del lucro, del ámbito mercantil. Bueno, sin embargo, no se habla de organizaciones, se está hablando de cualquier tipo de organización. Del ámbito privado, del ámbito público, incluso del tercer sector. No hay diferencias en este sentido. Dicho esto, ninguna organización bien gobernada puede no tener o ignorar un modelo de compliance, de tal forma que un modelo de compliance jamás funcionará bien en una organización que tenga defectos de gobernanza. Por eso los dos temas van muy unidos. A título de curiosidad, el estándar 37000 es un estándar corto, de pocas páginas, que cuando uno lo lee dice, bueno, es que este estándar dice cosas muy pobres. Y es que solemos pensar que los estándares de gobernanza de las organizaciones, se ha hablado mucho sobre ello y hay mucha literatura, y es posiblemente que existe. La verdad es que es literatura con un sesgo marcadamente occidental. La OCDE viene publicando recomendaciones de buen gobierno desde hace años, hace décadas. Sin embargo, eso es un sesgo occidental. Cuando te encuentras en foros internacionales donde están países con sistemas jurídicos que no tienen nada que ver con el nuestro. Estoy pensando, por ejemplo, en sistemas jurídicos de orientación islámica basados en el Corán y la Sunna. Dicen estas personas, es muy difícil que asimilen conceptos de la tradición occidental, es muy tremendamente difícil. Y eso lleva a que este tipo de textos de gobernanza hayan tardado mucho en evolucionar y se hayan quedado en un nivel muy, muy elevado para conseguir un primer pasito, que es un nivel de consenso de lo que son estándares de gobernanza en las organizaciones con independencia del país del mundo donde se encuentren. Bueno, dicho esto, importancia de los estándares. Bueno, los estándares ISO, como les decía antes, nos permiten
tener prácticas de compliance generalmente aceptadas en la comunidad internacional. ¿Significa esto que son prácticas muy complicadas cuando a veces nos dicen ya me están poniendo aquí la comunidad internacional, dice, me están llevando a un tema tremendamente complejo? No tiene por qué ser así, porque sobre estos estándares aplica siempre el principio de proporcionalidad. Es decir, no se trata tanto de tener de la noche al día y para cualquier tipo de organización un modelo absolutamente perfecto, pero sí que contemple una serie de componentes. Por ejemplo, la formación en materia de compliance para las personas de la organización es importante. Para eso, para una compañía pequeñita, puede ser que el director general dé una charla a sus empleados en la nave, un día al mes o incluso un día al año. Sin embargo, en una organización mayor, se esperará que estas charlas, pues a lo mejor ya estén profesionalizadas, pues hayan personas invitadas o de alguna forma estén más estructuradas. Es el mismo componente, formación, pero aplicado de manera profesional. Además de la formación está la toma de conciencia, que es cada vez más importante. La toma de conciencia no es equivalente a la... Uy, aquí está subido mucho el volumen, ¿no? Me puedes tener que ir alejando, ¿no? ¿Sí? ¿Mejor que me aleje o mejor el volumen como está? Ahora mejor. Si no me van diciendo, me voy acercando y alejando un poquitín. La concienciación consiste en concienciar a aquellos operadores sociales, económicos, jurídicos que nos circundan. Es decir, nosotros actuamos sobre ellos. Está bien tener unos valores y tener unos principios, pero está mejor si nos vinculamos y los promovemos en todo nuestro entorno. Eso está clarísimo. Entonces, eso no lo podemos hacer mediante la formación, mediante ciclos estructurados de formación. Se hace a través de la toma de conciencia, de la concienciación. Y por eso se trata ese aspecto en algún estándar que veremos a continuación, diciendo, para personas dentro de la organización se les debe dar formación. Y para personas que la circunden, si no puedes dar formación, porque implicaría algunas consecuencias en el orden jurídico laboral, se tiene que pensar en la toma de conciencia. Y eso cada vez se está haciendo más, pero a nivel de España y a nivel fuera de España, esa toma de conciencia. Bueno, al final esos estándares ISO, en ellos participan diferentes países, están en ISO internacional 164 países de los 193 que han reconocidos por las Naciones Unidas. Son muchos países. O sea, auténticamente, cuando hablamos de OCDE, que es una plataforma excelente y que emite normas excelentes, está hablando de 38 países. 38 países la comunidad internacional. Evidentemente no está China, y ahora Rusia menos, y nunca lo ha estado, y ni ahora tampoco se la espera. Pero en ISO internacional sí, y sí que está China, y sí que hay tantos otros países. Por lo tanto, cuando hablamos de un texto generalmente aceptado, abierto, participativo, estamos hablando de textos que han sido abiertos a 164 países, lo cual no significa que todos hayan participado activamente, pero sí que han tenido la posibilidad de participar en las normas. Bueno, y aquí hay algunos ejemplos de estos países cómo participan. Participan a través de las entidades nacionales de normalización. Yo estoy en el equipo de normalización de España, que equipo está en OR, pero actualmente es la Asociación Española de Normalización, UNE, y justo presidiendo este equipo manifiesto la posición no mía personal, sino también del equipo que coordino en los foros de ISO internacional. Y lo mismo en los diferentes países. Con lo cual, se junta el criterio experto de muchas personas de muchos países. No son textos internacionales sesgados por un modelo anglosajón, norteamericano. Son textos que nacen auténticamente de la opinión de los expertos, no de una visión política o un entendimiento del mundo, sino de un entendimiento puramente experto. Y todos ellos siguen una estructura que se llama actualmente estructura armonizada, antiguamente se llamaba la estructura de alto nivel, y eso permite que los textos ISO sean fácilmente integrables. Los estándares que les voy a comentar muy brevemente se pueden integrar unos dentro de otros. De tal forma que, por ejemplo, en el ámbito del compliance, uno tenga un modelo de compliance transversal, dentro del mismo se cuide de los temas penales y dentro del mismo se cuide de la gestión de los canales para el planteamiento de inquietudes, que son 3 estándares que veremos. Bueno, esto es la estructura de alto nivel, que todos siguen la misma, le he puesto aquí, ya digo esto para alguna noche de insomnio, si quieren ver la estructura de cómo funcionan estas normas, todas siguen el mismo índice, lo que hace que sea muy fácil las integraciones de los textos, integraciones verticales por motivo de materia, horizontales por materias distintas, pero por motivos de oportunidad, pero de no tocar. Y lo bueno que tienen también los estándares internacionales, los estándares ISO, es que está muy bien que digamos que hacemos las cosas lo mejor posible, pero está mejor cuando viene un tercero independiente y nos lo dice. No porque ese tercero independiente tenga una opinión más cualificada o sencillamente porque da más seguridad.
cuantas más personas dicen que lo que hacemos tiene buen aspecto y está bien, mejor. El decirlo nosotros mismos, pues claro, alguien puede pensar, incluso la oficina judicial, ¿qué van a decir? ¿Qué van a decir? Van a decir que lo han hecho mal, con lo cual está bien que lo digamos y que lo diga un tercero independiente, y por eso muchos de ellos son certificables, están hechos pensando en un proceso de certificación, que es voluntario, no tiene por qué producirse. Habrán organizaciones que digan, mira, yo lo de la certificación ya me lo plantearé a más largo plazo o no lo haré nunca. Bueno, es igual, porque sirve de guía como directrices generalmente aceptadas. Y ahora ya para finalizar, ir finalizando unos minutos para hablar de los estándares. Los que veíamos debajo del paraguas. Hay la norma ISO 37301 que se publicó el pasado 13 de abril y esta, pronto hará un año, como pasa el tiempo. Y esta norma para lo que sirve es para modelos de compliance transversal. Muchas personas hablan del compliance desde una perspectiva penal. El compliance penal se populariza porque se trata de atacar, digamos, las patologías más graves de incumplimiento normativo y ético que puede tener una organización, eso está claro. Pero, sin embargo, las probabilidades de tener un incidente de naturaleza penal, por la propia naturaleza del derecho penal, son infinitamente menores a las de tener incidentes de otro tipo. Por eso los modelos de compliance transversales incluyen, pero no se limitan a la prevención penal. Es decir, si lo que preocupa a la organización es dar una imagen de tranquilidad, transmitir un mensaje de buen gobierno a la sociedad en general, está bien el tema penal, pero está mejor un modelo más transversal de compliance. De tal manera, este estándar fija la necesidad, en primer lugar, de que cada organización diga, se haga un planteamiento, una reflexión. Es posible que estos días les hayan hablado de la evaluación de riesgos, por ejemplo, penales. ¿Cuáles son los riesgos penales? Bueno, pues aquí lo primero que hay que evaluar es decir, de los bloques de normas, aparte de la penal, ¿hay alguna que no sea necesariamente penal, que me importe especialmente, que pueda generar falta de confianza en la sociedad, en los mercados, y cuáles son? Y entonces se identifican los principales bloques que afectan a una organización cualquiera. Y acto seguido se hace el ejercicio de evaluación para cada uno de ellos, diciendo, pues mira, por la parte de prevención penal, lo que más me preocupa, porque genera más desconfianza en la sociedad, es esto y aquello, y en la parte de lo que sea, en la parte medioambiental o en la parte fiscal o en la parte de lo que sea, son ese tema. De tal forma que se tiene un modelo de compliance transversal. También este estándar es muy interesante, aquí voy poniendo más información de la que les estoy transmitiendo, efectivamente, pero este estándar es muy interesante porque señala qué es lo que se espera de la función de compliance. Les voy a decir una cosa y lamento mucho decirlo, pero no hay muchos voluntarios para ocupar esta posición. No hay muchos voluntarios para ocupar esta posición. Lo cual yo creo que algo mal se ha hecho como sociedad cuando una función que está encomendada a hacer las cosas bien hechas, hay personas que no lo quieren ocupar. O sea, nadie, ninguna persona honesta debería tener miedo a ocupar una posición de este tipo. Y sin embargo, existe. Ese estándar viene un poco a salvaguardar esta posición diciendo ninguna persona decente debería tener miedo a ocupar una posición de compliance. Y todos los que nos dedicamos a esto decimos exactamente lo mismo. Ayer le estaba leyendo un informe de una comisionada del regulador americano, la SEC, que hizo un discurso de este tema y hablaba de lo que en Estados Unidos llaman un worst failure, un fallo de bulto de la función de compliance. Y lo que decía esta comisionada al final es, no nos equivoquemos con la responsabilidad del compliance officer. O sea, si ponemos el foco en la responsabilidad del compliance officer, estamos perdiendo el foco de la responsabilidad de la organización como tal en su conjunto, que es lo que estamos vigilando, no la del compliance officer. Hubo una época, cuando se emitió la circular del Fiscalía en 2016, yo había escuchado a Alejandro Luzón y a Elena Prieto, que son las personas, los protagonistas que lo impulsaron, que habían dicho que el compliance officer era nuestra persona en la banda, ¿no? Como un título un poco novelesco. ¿Cómo quiero decir? El mensaje final es una persona que quiere hacer las cosas bien hechas y nos está ayudando, ¿vale? Y, pues bien, ninguna persona debería tener miedo a hacer ese trabajo. Y ese estándar para lo que sirve es también para decir qué cosas se le pueden afear que no lo haga la función de compliance, diciendo si la función de compliance no hace estas cosas, y eso lo dice el apartado 5.3, si no hace estas cosas, es un worst failure. Quiero decir, si el compliance officer, por ejemplo, no hace una evaluación de los riesgos, pues explíquenme qué está haciendo el compliance officer. O sea,
evalúa los riesgos que aplican a tu organización, desde la parte penal, no penal. Y sin embargo hay otros temas donde la obligación, para que nos entendamos, es más una obligación de medios, es decir, bueno, ha de intentar, ha de procurar que. Por eso es interesante y se lo señalo porque en otros estándares no es así. De la norma 37.001 voy a hablar poco porque es una norma que se publicó en el año 2016. Hace poco se ha votado si sería, porque cada 4 años se establece un periodo de renovación, a ver si hay que actualizar el texto y se decide de momento dejarlo igual, delante de mi sorpresa, porque creo que hay temas que están obsoletos, pero bueno. Es una norma anti-bribery. En los mercados internacionales el pago de sobornos es una lacra, no solamente porque genera una ventaja anticompetitiva, que es lo de menos, sino porque el pago de sobornos es una forma de financiar actividades ilegales. Esto se vio a partir del 11S de forma clarísima y desde entonces se sabe que el pago de sobornos no solamente genera inequidad económica, sino que lleva el dolor a muchas familias. Por lo tanto, se lucha contra ello. A nivel internacional, por ejemplo, la Convención de las Naciones Unidas en materia de prevención de la corrupción es el instrumento internacional más firmado que existe ahora mismo, con lo cual manifiesta esa sensibilidad internacional. No hablaré de eso porque es, quiero decir, lo mismo que antes, estructura de alto nivel, etc. Y sí que es verdad que pone el foco en el anexo, que es lo único que me quiero detener para economizar tiempo. Hay un anexo, el anexo A, que incluye lo que yo denomino la taxonomía moderna de actividades conflictivas, que no son actividades que estén prohibidas, son actividades que deben ser monitorizadas porque son susceptibles de estar vinculadas con prácticas de soborno. Como son los obsequios, los regalos y tal, insisto, no están prohibidas. El secretario de Justicia británico, en la introducción de la UK, no, de una guía de la UK Bribery Act en el año 2011, decía, no nos equivoquemos, no se trata de prohibir los obsequios y las atenciones. No se trata de prohibir que las empresas literalmente inviten o se aproximen a sus clientes llevándolos al Grand Prix o Wimbledon, ponía ejemplos muy británicos, ¿no? Pero sí de que prevenir que se haga un mal uso de este tipo de praxis. Con lo cual, señala la conveniencia de poner orden, de poner supervisión en este tipo de conductas. La norma ISO 37002 se publicó el 26 de julio pasado, es una norma también de hace muy poco tiempo, y esta norma lo que nos dice es cómo gestionar eficientemente canales para el planteamiento de inquietudes. Utiliza una denominación un poco agresiva, canales de denuncias, porque está muy focalizada un tipo de comunicación de inquietud que es especialmente preocupante, que son las irregularidades. Porque pueden haber otro tipo de comunicaciones que no son de irregularidades, sino comunicaciones de alguien que pide consejo o que pide información o que hace alguna sugerencia, pero esas quedan fuera un poco del alcance de esta norma. Esta norma, que es una norma garantista, dice, bueno, cómo se deben gestionar bien y bajo qué principios la denuncia de irregularidades. Y establece pues, unos principios que son muy importantes, que es el principio de confianza, han de generar confianza, el principio de imparcialidad, se tienen que gestionar de forma imparcial, y el principio de protección. Que dicho sea de paso, son los motivos por los cuales este tipo de canales no funcionan bien o producen disfunciones en las organizaciones. También señala los pasos que se deben de dar para gestionar bien una denuncia. ¿Para qué nos sirve este estándar? Bueno, este estándar nuevamente nos sirve para decir, mire, yo no sé si estoy gestionando mejor o peor las denuncias. Todo el mundo tiene cosas a mejorar. Todo el mundo. Ahora bien, yo lo estoy haciendo siguiendo los 4 pasos y siguiendo las recomendaciones en cuanto a información que he de capturar, cosas que lo estoy haciendo conforme a este estándar internacional, que es el que se aplica en todo el mundo. Lo haré mejor o peor, pero no me diga que no he tomado una buena guía. Por lo tanto, bueno, esto es el... Y finalmente el estándar 19601, que es un estándar, yo le tengo mucho cariño, que es un estándar de prevención penal. Le tengo cariño porque presidí el grupo de trabajo que elaboró esta norma. Ahora bien, esta norma no perdamos de vista que nuevamente se proyecta la patología más grave de incumplimientos, y esa es una faceta que a lo mejor conviene tenerla en cuenta, pero estamos en un estadio de madurez que nos lleva a, digamos, a escenarios más ambiciosos. Es decir, bueno, evidentemente yo no soy un delincuente. Evidentemente yo no soy un delincuente. Por eso me preocupo de esto, pero pongo el foco en otras cosas más, que van mucho más allá de esto. Pero bueno, para aquellas compañías, más pensando en el middle market, para aquellas compañías que están dando los primeros pasos en el ámbito del compliance, pues estaba bien el que tuvieran un texto como que les sirviese estos efectos. Bueno, aquí algunas informaciones, no me voy a detener en ellas, y ya está, porque quería dejar tiempo, me ha pedido Diego que dejase tiempo, 5 minutitos o 10 para debates o preguntas, y quedo a su entera disposición, agradeciéndoles mucho nuevamente la posibilidad de estar con todos ustedes
y que la organización haya contado conmigo para este evento. Muchísimas gracias. Pues efectivamente podemos entonces hacer al menos 7 minutos de preguntas ahora, aunque luego también pues eso, Casanova estará en la mesa con los otros ponentes una vez que ellos expongan su parte y hasta que termine el simposio, hasta que termine la mesa redonda, pues también le podemos hacer más preguntas. Está allí ya Carlos con el micrófono, si alguno tiene alguna pregunta, si no le voy a hacer yo una. Si no, he dejado dormir a la audiencia. No, dormida no, impactada. Allí está la profesora Paduana. Que es la profesora Palaver, que es una de las que terminó explicando el modelo italiano. El decreto legislativo. Este micrófono no sé si funciona. Sí. Volevo ringraziare per la relazione e chiedere se i lavori preparatori di comparazione dello standard ISO sono accessibili o comunque se ci sa dire quali diversità, quali spunti di rilievo hanno dato. Mis nociones de italiano son más bien limitadas. Okay. No, yo le traduzco. Ya, Si los trabajos de elaboración de las normas ISO son accesibles o hay que tener alguna especificación para... No, I'm specifically interested in comparison in different juridical traditions. Yeah. May I answer your question in English or I will in Spanish? Responde en español que ya entiende, yo creo. Sí. Vale. Sí, está preguntando si de alguna forma existe una comparativa entre los estándares ISO y otros textos. Por ejemplo, no es esto exactamente. Veo que mis capacidades son más... Please excuse me. No. If in preparatory works for the ISO standard, if I'm well informed, there are a comparison part of these preparatory works. Yes. Sí. And what are results, and if they are accessible, readable? Hay trabajos de comparación, una pregunta muy interesante, si todos los trabajos de campo que se hacen antes son accesibles a efectos de investigación y las comparaciones que se hacen, y efectivamente se hacen trabajos comparativos en muchas ocasiones, porque como hay expertos de diferentes países, pues, por ejemplo, vienen los norteamericanos y dicen yo tengo las guidelines que establece el Departamento de Justicia, por ejemplo, y todo eso se va haciendo. Yo no sé si son accesibles o no, o sea, sinceramente, yo sé que accesibles el output final. Ahora, los trabajos, no lo sé, lo desconozco. Sí que es verdad que igual no por un motivo, porque lo que son las deliberaciones son secretas, más que nada para no comprometer a ningún país, en el sentido siguiente, a lo mejor hay algún país que se opone a algo, que a lo mejor es algo como bastante obvio. Entonces no se quiere que esto, digamos, sea una traba para que nadie se manifieste y pueda avanzar. Por lo tanto, no lo sé, lo desconozco. Sé el trabajo se hacen estudios de vez en cuando comparativos, cuando se ve necesario, pero no sé si son accesibles. No le puedo contestar, yo participo como experto, pero no formo parte de ISO. Seguramente pues alguien de ISO lo sabría contestar mejor. Beatriz Goena, que es también otra ponente a la que explicó el modelo español. Sí. Bueno, muchísimas gracias y al profesor Casanovas por la ponencia, que ha sido muy ilustrativa. Yo tenía una pregunta cuando usted ha hablado de cómo los distintos grupos de interés podrían participar en la configuración de esta normativa ISO. Me planteaba también a raíz de estas jornadas en las que hemos tenido oportunidad de reflexionar sobre la importancia de dotarse de un compliance en las estructuras de la Iglesia y las entidades canónicas, me planteaba de qué manera, por ejemplo, llamémosle grupos de interés cercanos a la Iglesia católica o a otra iglesia de otra religión, podrían quizá participar en esas configuraciones de best practices.
sobre todo a los efectos, que esto es una de las cuestiones que me preocupan un poquito y que en la conferencia que yo di hace unos días también de alguna manera salía, a los efectos de adaptarlo realmente a la entidad jurídico y real, material, de esas entidades, ¿no? Que quizá necesariamente no son estrictamente mercantiles. No sé si... Sí, Gracias. absolutamente. Pues muchas gracias, Beatriz. Claro que se puede participar en cualquier momento si se demuestra que se pertenece a un grupo de interés del ámbito público, sea pues alguna plataforma estatal o del ámbito privado. Con eso solo hay que dirigirse a ISO y pedirlo, y ISO lo que hace es trasladarlo a los estados que forman parte, que están trabajando en ese proyecto, y ya digo yo que nadie pone problemas. Así que se pondría problema cuando el grupo de interés, que esto a veces pasa, no es un grupo de interés, sino que es un grupo comercial o mercantil. Entonces dices, atención, tú no eres un grupo de interés, tú ya estás en un grupo de interés que es las entidades mercantiles. Pero grupos de interés independientes y claramente con un interés diferenciado, pues no veo problema. Se puede plantear se puede plantear a ISO internacional tranquilamente. Ahora bien, el hecho de que se participe como grupo de interés no significa que de alguna forma hay que acomodar, explicaría a Beatriz, que hay que acomodar los intereses de muchos grupos de interés. O sea, decía Churchill que hay una cosa que no se puede explicar, que es cómo se hacen las leyes ni cómo se hacen las hamburguesas, que no sé si es de Churchill o se le daba también al Kaiser Guillermo con las salchichas. Entonces, en ISO internacional, al final se trata de emitir normas por consenso. Y cuando emites normas por consenso, a lo mejor no satisfacen el 100% de todos los grupos de interés. Pero sí que los cubren sustancialmente. Con eso lo que digo es que ningún grupo de interés va a ISO con la pretensión de que cubra exactamente sus casuísticas ni sus expectativas. Pero también es verdad que de alguna forma y con toda seguridad se verán reflejadas en el trabajo que se haga. Pues muchísimas gracias y llegamos puntualísimos a la pausa, donde seguramente mientras se toman un café quizá se le pueden hacer preguntas más concretas y cómo aplicar esto a la Iglesia, que es en parte lo que vamos a hacer en la siguiente sesión de la mano de Juan José González Rus y Jaime Badiola. Quedamos emplazados aquí en media horita, 11:15, vamos a intentar empezar puntuales para que dé tiempo a un buen debate. Muchas gracias. Muchas gracias.